tenemos un mensaje que hemos titulado Un nuevo comienzo, el plan redentor de Dios a través de Cristo. Y como tenemos varias personas nuevas en la iglesia, me gustaría hacer de pronto algún tipo de introducción del tema que vamos a estar hablando. Este es un tema que en la iglesia lo vemos periódicamente y es el tema de los tiempos bíblicos, Cristo y los tiempos bíblicos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de tiempos? Un Dios de ciclos, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la palabra del Señor, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés nos dice que tiempo para todo hay. Y eso lo dijo el Señor, hablando a través del predicador, un hombre muy sabio. Tiempo para todo hay, tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar. Eso nos hace a nosotros comprender que Dios diseñó nuestra vida en tiempos, en ciclos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Aún la vida espiritual está marcada en ciclos también. Dice el apóstol Pedro que nosotros nacemos y como bebés espirituales tenemos necesidad de una cierta dieta. Y que después, conforme vamos creciendo, vamos a necesitar comer diferente, un alimento sólido, un alimento maduro. Y cuando llegan esas fases en nuestra vida, Dios también tiene expectativas con nosotros. Dígale al que está al lado suyo, Dios tiene expectativas con usted. Dios no invierte por invertir, Dios no invierte para perder. Cuando Dios dice algo, cuando Dios coloca algo en la tierra es para que produzca, es para que sea fructífero, es para que eso se desarrolle y cumpla el propósito para el cual Dios lo ha enviado. Así es Dios, así hace Dios todas las cosas en la tierra. Entonces cuando vemos la palabra, por ejemplo, en el libro de Génesis, en ese capítulo que acabamos de mencionar, capítulo 1, versículo 14, nos encontramos aquí emplazados en el momento en el cual Dios está configurando la tierra. Dios está definiendo cómo van a ser las cosas. Él creó animales de una especie, creó plantas, creó lo que está en los mares, creó todas las cosas, y viene un momento en el cual Dios también establece una dimensión para que lo rija todo, pero Él no está regido por ella, lo cual es interesante. Él vive en su eterno presente, pero toda la creación de Dios se rige por esto, y es el tiempo. Dios estableció el tiempo para regir la creación. Él viene y dice en el versículo 14 lo siguiente: que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Eso nos hace pensar que Dios, a la hora de hacer su creación y colocar los diferentes tipos de vidas que hay en la tierra, plantas y demás, Él establece estaciones, y estas van a tener un impacto en todo lo que existe, ¿cierto? Podemos ver que aún la vida normal, nuestros ciclos de vida son regidos por las estaciones. Según lo que esté aconteciendo, las cosechas van a ser de una manera, luego de otra, y nosotros tenemos que polarizarnos, ajustarnos a esas realidades. Y conforme avanza esta idea después de Génesis y llega el momento en el cual Dios establece la nación que iba a impactar al mundo, que es Israel, ¿cierto? Ese pueblo a través del cual Dios iba a colocar una cultura de santidad en la cual Él se iba a revelar, les iba a enseñar cómo comer, cómo interactuar unos con los otros, cómo debía ser las relaciones maritales, y aún a esta misma cultura le establece tiempos. Podemos ver que esa misma dimensión inicial que Dios había establecido de control del tiempo viene a establecerla ahora, pero a nivel de la santidad de tiempo. Es decir, Dios tiene una santidad de tiempo. Amén. Vemos que aún cuando Dios termina la creación, dice que Él la hace en 6 días y al séptimo que hace, reposa, contempla. Dios no se cansa, pero Dios contempla su creación en ese momento. Esa es la palabra más clara que podríamos nosotros derivar de ese reposo de Dios en el día séptimo. Dios hace una pausa para contemplar su creación. Y vemos que ese mismo principio de manera transversal recorre las escrituras. Hay un momento en el cual las cosas paran y luego continúan su actividad normal. Aún nosotros, el hecho de estar aquí cada 7 días, eso nos marca un espacio desde los tiempos de la iglesia de los hechos, en los cuales Dios quiere que la iglesia haga un alto en el camino. Amén. Dígale al que está al lado, hay tiempo de hacer pausa. Hay que hacer un alto en el camino. Nosotros vivimos en una sociedad muy acelerada, la cual es muy fácil estar ocupados, sobreocupados, pero Dios coloca bajo nuestra tutela la gestión del tiempo. Amén. A veces decimos, estoy muy ocupado, es que la vida me lleva, el tren de la vida, sí, pero Dios nos ha dicho que tiempo para todo hay. Tenemos que aprender a gestionarlo. Y si usted no aprende a gestionar el tiempo, usted no va a ser capaz de crecer espiritualmente. Porque si usted no puede sacar el espacio para buscar la presencia de Dios,
para estudiar las Escrituras, para inquirir, dijo el rey David, sacar un espacio para inquirir en su santo templo. Amén. Si usted no saca el espacio para buscar la presencia de Dios, sincronizarse con Él y entender lo que Dios quiere, es muy difícil que usted pueda seguir el rastro del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que aprender a discernir los tiempos. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Vea que esto es tan crucial que inclusive dentro de las 12 tribus de Israel, Dios toma una de las tribus y una de las tareas que les da, una de las tareas, porque tenían otras, específicamente era que ellos se encargaran de vigilar los tiempos. Y ellos tenían que decirle a Israel cuándo hay que ir a la guerra, cuándo nos quedamos sembrando, cuándo hay que invertir, cuándo hay que construir. Hay un momento en el cual nosotros debemos prestar atención a lo que el Espíritu de Dios está haciendo con nosotros. ¿Quién dice amén? Entonces, Dios establece en el principio de las edades las estaciones, establece las grandes lumbreras, dice que para que haya días y años, y luego en Levítico capítulo 23 a su pueblo viene y les dice lo siguiente en el versículo 2: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Entonces nótese que el Señor, vimos en Génesis que Él establece estaciones a nivel general sobre la creación, y cuando llega a su pueblo en Levítico 23 y comienza a darle la ley, la Torá, es decir, la manera en la cual ellos se tenían que conducir, les establece también un régimen de tiempo, para que ellos puedan en esos espacios específicos que Dios estableció, acercarse a Dios y aprender algo puntual de Él. Amén. Esto es como cuando usted y yo estábamos en la escuela y nos establecían un horario en la mañana. Y a usted le decían, de 7 a 8 usted va a ir a matemáticas, ¿cierto? De 9 a 10 va a ir a español. De 11 a 12 va a ir a grammar o va a ir a ciencias. Teníamos un tiempo marcado y usted no podía pasarse de un aula a otra, porque tal vez no iba a haber clases, era otro grupo el que estaba ahí, no tenía nada que ver con usted. Pero había un espacio específico para usted aprender algo. Y lo mismo hizo Dios con Israel. Dios viene y les establece a ellos, repita conmigo, 7 tiempos. 7 tiempos. 7 santas convocaciones. Para que el pueblo entonces, en esos momentos durante el año, esto ocurría alrededor del año y lo hacían cíclicamente, se acercaran a Dios y pudiesen aprender una virtud de Él en particular. Por varias razones lo hizo Dios así. Recordemos que esa primer generación que Dios sacó de Egipto, pongamos un poco el contexto, Dios toma a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, Abraham tiene a Isaac, luego Isaac tiene a Jacob, luego Jacob tiene 12 hijos, y luego esos 12 hijos Dios les dice a Abraham, estas generaciones van a pasar 400 años en Egipto, pero después de ahí yo los sacaré con gran poder. Entonces Israel viene a parar en Egipto y durante 400 años ellos están ahí. Claramente las generaciones se repueblan, aquellos primeros jovencitos y jovencitas de esas generaciones número 400 no habían conocido a Abraham, las promesas que Dios les había dicho, probablemente nunca siquiera lo habían leído, no habían libros, era algo muy raro para ese momento, era una tradición oral, y entonces Dios viene después de 400 años a llamar a Moisés y a decirles, yo voy a sacar a mi pueblo de ahí. Pero cuando Dios saca esa generación, era gente que básicamente no tenía un conocimiento de quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran personas que venían con su mente en blanco, no habían conocido a ese Dios, como tal vez sí lo conoció Isaac o lo conoció Jacob cuando su padre les habló de quién era. Claramente estaba dentro del retrato, dentro del relato familiar, ese Dios, pero no era algo verdaderamente que ellos conocieran. Entonces Dios los saca, y cuando Dios los saca el primer día, eso que usted ha visto en las películas de Semana Santa, cuando Dios abre el mar rojo y Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ese primer día Dios establece esa primera santa convocación, que usted puede ver en ese gráfico al lado izquierdo, que está por acá, vamos a ver si se ve. Al lado izquierdo donde dice Pesach, eso que está ahí, o Pascua, esa es la primera santa convocación que Dios establece. En esa Pascua, en ese Pesach, Dios saca a Israel de Egipto. Y cuando Dios los saca, establece entonces una enseñanza para ellos. Y esa enseñanza que les estaba diciendo es que Él es el Salvador. Amén. Él es el Cordero de Dios. Ellos tenían que matar un corderito. Recordamos. Dios los saca de ahí, Él es la salvación de ellos. Les manda colocar la sangre en los dinteles de las puertas.
para que entonces cuando el ángel de la muerte pasara por las casas, no ingresara en aquellas en las cuales esa marca estuviese. Dios los salva, Dios los saca de allí. Esa enseñanza que Dios les da en esa primera santa convocación para ellos era Dios mostrándose como el Salvador. Amén. El que libra a su pueblo. Entonces fue algo que claramente esa generación lo tuvo nuevamente muy palpable. Pongámonos nosotros en los zapatos de ellos, lo que es que nos abran el mar en seco, salir de un lugar, ver esa salvación de Dios. Muchos de nosotros ya ahora la hemos visto en diferentes categorías. Y ustedes me pueden decir a mí, yo he visto la salvación de Dios en esta o en esta área. Pero no solamente eso el pueblo de Dios tiene que saber. Muchas veces la iglesia conoce a Cristo el Salvador, a Cristo el Redentor, pero usted le pregunta cualquier otra cosa de la Biblia y no conoce la naturaleza de Dios. No saben cómo es Él. Les gusta esa idea de Dios que salva, esa idea de Dios que bendice, pero no le gusta otras ideas de Dios, como la del Dios que disciplina, como la del Dios que es el dueño de la creación, porque no se han permitido recorrer a Dios en los tiempos y entender su carácter, las diferentes manifestaciones de Dios, cómo es Él, cómo Él se muestra a su creación. Vemos entonces que después de esto, Dios se revela a ellos como panes sin levadura. Y aquí a lo que apunta en ese momento era que Dios les había dicho que separaran aquel pan que tenía levadura o todo lo que tuviese levadura en su casa. Y solamente podía haber cosas sin leudo, es decir, sin leudar. La levadura en la Biblia representa el pecado. Entonces, lo que Dios les estaba transmitiendo a ellos en ese momento era el principio de la santidad. Vean qué intencional Dios los saca, los salva, los redime, se muestra como el Salvador, pero no los deja así, porque saben que vienen con un montón de mañas, con un aprendizaje de Egipto. Diríamos nosotros en nuestros días con un aprendizaje del mundo, ¿cierto? Algunos tendrán su tango, su modo, otros tendrán su reggaetón, no sé, ¿verdad? Usted me dirá, venimos con ciertos trotes del mundo. Y Dios tiene que cambiar eso en nosotros. Entonces viene el Señor a cambiar y a sacar de nosotros la levadura, a santificarnos. Y después de eso el Señor se revela a ellos en primeros frutos. Y cada una de estas fiestas, como usted puede ver, están establecidas por un propósito, una enseñanza específica. Son dos triadas. Podemos ver que están las fiestas de primavera y al lado derecho están las fiestas de invierno. Entonces, a lo largo del año, ellos iban básicamente experimentando esa enseñanza y todo lo que Dios hacía en medio de estos eventos. Y cuando nosotros vemos esto de cara ya a la obra en Cristo, también eso tiene un mensaje para nosotros. Pero veámoslo ahorita a nivel cronológico. Podemos ver que hay tres a la izquierda y que hay una en el centro que está sola, que está aislada. Las primeras tres y las últimas son un conjunto, son dos triadas, siguen una secuencia, están muy cerca inclusive en fechas. Pero la del centro está aislada y esa a lo que apunta es a Pentecostés. Que Pentecostés de pronto usted lo ha escuchado, lo ha leído en la Biblia, en Hechos, cuando dice que estaban reunidos aquellos 120 hombres, dice que estaban en un aposento alto, algo muy similar a como estamos nosotros hoy aquí, e ingresa un fuerte viento, dice un viento recio, potente, y en ese momento, sobre toda esa audiencia que estaba ahí, les son repartidas lenguas como de fuego. Entonces, esto da la inauguración de lo que nosotros conocemos como la democratización del Espíritu Santo. Es decir, ese momento en el cual el Espíritu de Dios, que antes había sido algo exclusivo de la nación de Israel, ahora se abre a todo el mundo. Cualquier persona que confiese el nombre de Jesús de Nazaret es salvo, recibe el Espíritu Santo, las arras, la garantía de la promesa, y entonces esa vida de Dios en nosotros es lo que nos transforma y nos hace vivir en victoria. ¿Quién dice amén? Es solamente por eso, no es porque nosotros tengamos ciertas cualidades, es porque el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, si se lo permitimos, si cooperamos, Él nos lleva a vivir la vida que agrada a Dios. Amén, Él nos sella y nos capacita entonces para vivir. Ese espacio que hay de esa cuarta fiesta de Pentecostés a las que siguen, esas otras tres, para nosotros hoy en Cristo, para la humanidad entera, esas tres no se han cumplido aún. Es decir, esa fiesta que usted está viendo ahí que dice primeros frutos, eso aún no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Eso se va a cumplir cuando sea el retorno del Mesías. Es decir, cuando ocurra el rapto, esa fiesta o esa santa convocación va a dar la inauguración básicamente de esa nueva era
y entonces las cosas van a cambiar. Es ahí donde el Señor viene, recoge a la iglesia, nosotros vamos con Él, nos dice el apóstol Pablo que sonará la trompeta y de los 4 polos de la tierra vamos a ser levantados juntamente con el Señor. ¿A quién le da temor eso? Yo le cuento una historia. Cuando yo estaba chiquitillo, mi abuela es pastora, y nosotros nacimos escuchando del Evangelio. Y en una ocasión, yo no sé si usted ha escuchado la canción del Jet del Evangelio, que lo asustaba a uno y que venía y que alguien grita y todo eso. Y entonces yo estaba en la escuela, pero en ese tiempillo yo era como muy bien portado. Y a nosotros nos hablaban que teníamos que estar bien con el Señor, porque si viene hoy Cristo nos recoge y quién sabe qué va a pasar con uno. Y yo recuerdo que un día yo podía tener como unos 7 años, tal vez 7, 9 años. No sé por qué razón, mis padres habían salido, no estaba ni mi madre ni mi hermana. Yo había llegado a la escuela, estaba en el cuarto de la casa y por alguna extraña razón me acosté y me dormí, cosa que nunca hacía como un niño. Hay niños que hoy en día duermen en el día, yo nunca dormía de niño. Me dormí. Cuando me desperté eran como las 5 de la mañana. Y yo no sé si usted se ha percatado, pero esa hora es similar como la tarde, las 5 de la mañana, como las 5 de la tarde. Yo dije, está amaneciendo, ya tengo que ir a la escuela. Entonces me levanto y no hay nadie en la casa. Y en ese momento yo dije, no, el rapto fue. Y yo me quedé. Y entonces yo dije, aquí necesito verificar eso. Voy a llamar a mi abuela para ver si mi abuela no me contesta, estoy frito. Entonces agarro el teléfono, todavía me acuerdo del teléfono, imagínense, un número en Quepos, 7799 y todo lo demás, del trauma que tenía, ¿verdad? Llamo y empieza a sonar como 10 veces y no contesta. Y yo, sí, confirmado, me quedé, cuelgo, vuelvo a llamar y no me contestan. Y entonces empiezo a pensar, sí, claro, aquí ya van a empezar a caerse los aviones y todo, voy a poner las noticias a ver qué hago, ¿verdad? Entonces enciendo el tele y en eso están dando un programilla que daban en la tarde. Y yo, no, un momento, esto lo dan en la tarde, ¿qué pasó? Entonces empiezo a rebobinar y ya, conecté. Y al rato ya me di cuenta y me acordé que mi mamá no estaba, después llegó, no habían aviones caídos, entonces pasó. Me pasó una segunda vez, pero ya lo pude resolver más rápido, más grandecillo. Pero ¿por qué me dio ese gran temor? Porque yo no andaba bien con el Señor. Era muy pequeño y aquello era un temor santo. Y nosotros debemos tener ese temor santo con respecto al retorno del Mesías. ¿Sabe? La iglesia a veces vive como muy complaciente. Creemos que somos salvos y lo somos, pero se nos olvida que tenemos una tarea aquí que hacer, que esto que está aquí graficado va a ocurrir, así como ocurrió que el Cristo vino a la tierra y cambió el mundo en un antes y un después de Cristo. Eso va a pasar. Amén. Y nosotros tenemos que estar preparados y haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, aterricemos nuevamente en lo que estamos viendo acá. Cuando oímos hablar de los tiempos bíblicos, muchas veces esto la iglesia lo ha tomado de diferentes maneras. Para nosotros hoy que somos cristianos, tenemos que entenderlo desde una perspectiva docente, si cabe la palabra, a nivel de la enseñanza. ¿Qué es lo que esto nos transmite? Esto nos muestra a nosotros muchas verdades que ahorita las vamos a analizar más profundamente. Pero hay una distinción que hay que marcar, que es que nosotros como cristianos observamos esto para aprender del carácter de Dios y cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. No celebramos esto desde una perspectiva ritualista. De pronto usted ha escuchado hablar de las sectas mesiánicas, de los judíos mesiánicos, que celebran esto por fines de redención. Y entonces hablan con hebraísmos y hablan de Yeshua y hablan del Ruach HaKodesh y hablan de todas estas cosas. Porque ellos piensan que de alguna manera tienen que volver a las raíces hebreas, cómo eran las cosas. Y se apalancan en ciertos textos bíblicos, como cuando Jesús dijo que Él no vino a abolir, sino a cumplir. Y ese tipo de textos, que cuando lo revisamos en la palabra no es lo que una lectura ligera transmite, en realidad es otra idea lo que hay detrás de esto. El antiguo pacto ya pasó, pero el hecho de que haya pasado no quiere decir que deje de enseñarnos, ¿sí? Vea lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 8, en el versículo 13. Dice, al llamar nuevo a este pacto, hablando del nuevo pacto, dice, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Entonces, cuando nosotros vemos la ley, claramente esto está allí establecido en la Torá, en el Antiguo Testamento, tenemos que aprender a extraer lo que de aquí es valioso. Hay cosas del antiguo pacto que a nosotros hoy nos enseñan y hay otras que simplemente nos dan un valor histórico de lo que aconteció. Por ejemplo, en el antiguo pacto existe una clasificación
de 3 niveles con respecto a los mandamientos. Es decir, hay mandamientos de tipo moral, civil y religiosos. Expliquémoslos. Cuando hablamos de mandamientos de tipo moral, estamos hablando de la santidad de Dios que Él quería o quiere para su pueblo, en el sentido de las relaciones, en el sentido de cómo nosotros manejamos nuestra vida, las inversiones, las relaciones matrimoniales, todo este tipo de cosas que pertenecen a la moral. Eso es un tipo de mandamientos que nosotros nos encontramos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, nos dicen: no matarás, no adulterarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Esos son mandamientos de índole moral. Pero también nos encontramos esta categoría civil, que claramente, como la palabra lo transmite, son cosas que están dentro de la categoría de lo que uno haría como ciudadano en un país y en una cultura específica. Entonces Dios les decía a ellos: la tierra que ustedes tienen no la pueden vender, tienen que pasarla de generación en generación. Eso es un mandamiento que yo solamente podría celebrarlo si soy israelita, o podría seguirlo si soy parte de esa cultura, estoy allí y son mis deberes civiles. Es parte del civismo que como israelita ellos tenían que seguir. Son mandamientos civiles. Y luego tenemos los mandamientos religiosos, dentro de los que caben todo lo que Dios les brindó a ellos para fines de redención, de bendición, de perdón, etc. Como las santas convocaciones, como el matar un corderito, por ejemplo, para obtener perdón de pecados. Entonces, cuando Jesús viene y cumple toda la ley, que nosotros ni nadie pudo cumplirla, para que ahora nosotros podamos acceder a los beneficios de Dios, al pacto, a lo que Dios nos entrega, pero a través de un medio distinto. Ya no es la ley. Es decir, yo no tengo que ir y matar un cordero, no tengo que ir y hacer algo para poder acceder al beneficio de la redención o de la bendición de Dios. El medio a través del cual yo acceso ahora a esos beneficios en Dios es a través de la fe. Amén. A través de la fe nosotros podemos accesar como hijos de Dios, como herederos de las promesas de Abraham, a lo que el Señor nos ha entregado. Hay un conducto, un camino distinto, que es la sangre de Cristo. ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Amén. Ocurre lo siguiente: Jesús cumple toda la ley, nosotros a través de la fe podemos acercarnos a Él, pero los mandamientos de índole moral para nosotros prevalecen, no así los de categoría civil ni los de categoría religiosa. Entonces yo no tengo que adherirme a los mandamientos civiles de guardar la propiedad, por ejemplo, o a los mandamientos de índole religiosa, porque ya no hay solamente una tribu de sacerdotes, ahora todos nosotros somos reyes y sacerdotes, bendito Dios. Pero los mandamientos de índole moral sí tienen comunicación hacia el Nuevo Testamento. Entonces, no adulterarás, no matarás, el conocer la santidad y el carácter de Dios forman parte de ellos y nosotros como creyentes debemos seguirlos. ¿Quién dice amén? Conociendo esto, entonces, nos damos cuenta que la ley como tal nos da a nosotros un referente de cómo Dios interactuó con el pueblo de Israel, pero también cómo es el carácter de Dios. Cómo trata Dios con el pecado, cómo interactuó el Señor en momentos en los cuales Israel o los sacerdotes cometieron alguna falta. Eso nos deja ver a nosotros que nuestro Dios es santo, amén. Y ese Dios del antiguo pacto no es diferente del Dios del nuevo. La diferencia, y muchas veces existen estas preguntas de personas que dicen: es que el Dios del antiguo pacto es uno, que parece como malévolo, como si se hubiera levantado y se bajó los dedos con la gaveta, como iracundo, pero el Dios del nuevo es como Barney, Él siempre nos ama y nos recibe, y nos sienta en los brazos y nos da besitos. La gente a veces tiene como esas dos caricaturas de Dios, un Dios malévolo y un Dios solamente amor. Lo cierto del caso es que es el mismo Dios. La diferencia está en los tiempos. En este momento en el cual nosotros nos encontramos, a partir de esa cuarta santa convocación en adelante, es la era de la iglesia, es la era del Espíritu Santo y es la gracia. Esa gracia se extendió a la comunidad internacional para que a la hora de nosotros, el pueblo de Dios, ir y predicar y Dios pasar por alto los tiempos de la ignorancia de nosotros, entonces así simplemente a través de la fe la gente pueda ser salva. Pero el mismo Dios de santidad está reteniendo su promesa porque Él quiere que procedan al arrepentimiento. Amén. No es que Dios está haciendo de la vista gorda con el pecado. Dios va a juzgar el pecado un día.
Y lo podemos ver en el Apocalipsis cuando ocurra esto que dice aquí del Yom Kippur, cuando venga la santa convocación de la expiación y tabernáculos, cuando Dios se va a sentar en el santo trono como el juez de toda la tierra y va entonces a abrir los libros, los rollos y va a decir, este va para acá, este va para acá, y entonces vendrán los juicios de Dios sobre la tierra. Y cuando usted lee el Apocalipsis se da cuenta que hay consonancia con lo que hay en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios ejecutando sus juicios sobre la tierra. Entonces nosotros estamos en un paréntesis en el cual la gracia de Dios se manifiesta sobre la humanidad. Para que nosotros procedamos al arrepentimiento, al escuchar la voz de Dios. Por eso el autor de los Hebreos nos dice, por tanto, si escuchan o si oyen hoy la voz de Dios, no endurezcan su corazón. Hay una amenaza ahí de no jugar con la palabra de Dios, de no jugar con la gracia que Él te extiende. Cuando te atrae y te santifica, muchas veces el pueblo de Dios juega con esas cosas. Dios viene, los santifica, los saca del pecado, los limpia y después, como dice la misma escritura, hacen las del chancho, van otra vez al barro a revolcarse. Tenemos que tener mucho cuidado. Piense por un momento de dónde lo sacó Dios a usted y a mí. Piense aquellos pecados que usted no podía vencer. Piense aquellas dinámicas en las cuales usted estuvo un tiempo y que usted hasta las disfrutaba y que Dios vino, puso su mano y lo sacó. Piense en eso, téngalo muy presente, para que entonces el temor santo de Dios configure su mente. Porque a veces como que se nos olvidan esas cosas. Y entonces nuevamente viene la gente, empieza a hacer el trillo para allá atrás. Y sabe, Dios viene con amor y nos quiere sostener y nos quiere retener y nos sale al encuentro muchas veces. Pero cuando Dios ve que su pueblo persiste en esto y continúa buscando sus viejos caminos, dice que Dios los entrega, los deja ir para que otra vez experimenten y entonces clamen a Dios. Y Él en su misericordia dice, entonces clamarán desde su cautiverio y yo los oiré. Pero ¿cuánto tiempo hay que pasar para volver entonces a donde Dios quería que tú y yo estuviésemos? Por eso es muy importante conocer los tiempos de Dios en nuestra vida. Pregúntese por un momento, ¿qué está haciendo Dios hoy contigo? Hay momentos en los cuales uno puede discernir, Dios está santificando mi vida, Dios me está limpiando, o Dios me está preparando. No sé para qué, porque esa capacidad no la tenemos, a no ser que Dios quiera mostrarnos poquitos de lo que Él quiere de nuestro futuro. Pero Dios no pierde el tiempo con sus hijos. Él siempre está haciendo algo. Y cuando nosotros podemos discernir lo que el Espíritu Santo está haciendo, entonces también podemos colaborar con Él. Si Dios, por ejemplo, está en un tiempo de capacitación, entonces ¿qué nos corresponde? Buscar su presencia, buscar la palabra, pedirle al Señor que eso que nos está mostrando sea establecido en nosotros y orar como nos enseñó el Maestro. Padre, establece tu reino en mí, en esta área. Establece tu reino, Señor, en las finanzas. Establece tu reino, Señor, en el matrimonio. Establece tu reino, Señor, en mi carrera profesional, para que entonces yo pueda avanzar hacia lo que tú quieres. Nos hablaba Federico antes cómo él pudo discernir una operación del enemigo esta semana, que quería venir contra el avance de él en cierta área. Y él pudo orar y pudo ver la victoria del Señor. Y así nosotros, cada uno de los que estamos aquí, nos encontramos en medio de un trayecto con Dios. Y muchas veces el enemigo quiere salir a nuestro encuentro. Eso no es opcional. Todos estamos en medio de una guerra espiritual. Lo preocupante es que no nos demos cuenta de eso. Que simplemente nos levantemos y nos acostemos muy cansados y no hayamos detectado nada que Dios haya hecho ni nada que el enemigo haya hecho. Eso sí es preocupante. Porque quiere decir que estamos en la pura chuleta, ¿sí? Y más que eso, en el chicharrón de esos de concha, duro, ¿ah? Así de lo peorcillo. Todos nos ha pasado, todos hemos estado ahí. ¿Cómo se cura eso? Siguiendo al Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que revele sus tiempos a nosotros. Y eso es parte de la operación que el Espíritu Santo hace. Nótese que cuando Jesús habla de lo que el Espíritu Santo haría cuando viniese a la tierra, en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, y Él dice, y cuando venga el Espíritu de Dios sobre ustedes, Él les hará saber lo que ha de venir. ¿Sí? Yo he tenido tiempos en oración con el Señor en los cuales Él me ha mostrado cosas lindas y cosas no tan lindas que van a pasar. Y me ha dicho, esto va a ocurrir en el trabajo. Cosas que tal vez no me gusten, cosas que tal vez no tienen nada que ver conmigo y ocurren. Y uno puede que ore, no Señor, que no pase semejante cosa. No, Dios le está diciendo que eso va a pasar.
Nada más para que usted esté en avisos de que eso va a ocurrir y para que usted se prepare espiritualmente. Así es como el pueblo de Dios tiene que caminar con una agenda, con el propósito de Dios, poder seguirle el rastro al Espíritu Santo. Entonces, eso nos ayuda para que podamos conocerle a Él. ¿De qué manera entonces yo puedo comenzar a aprender de los tiempos de Dios y cómo Dios trabaja? Una manera es leyendo las Escrituras, leyendo el Antiguo Testamento, ¿sí? A veces tenemos cierta preferencia de libros o solamente nos quedamos emplazados en el Nuevo Testamento, pero el Dios del Nuevo es el mismo del Dios del Antiguo. Entonces vea lo que nos dice la palabra respecto a esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, ¿cierto? Y cuando esto fue dicho, ni siquiera estaba escrito el Nuevo Testamento, era el Nuevo. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ese instruir en justicia lo que significa es enseñarnos a nosotros a vivir rectamente, de la forma justa que agrada a Dios, para enseñarnos a vivir en justicia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, por un propósito, a fin de que el hombre de Dios o la mujer sea perfecto. Y ese perfecto no es que usted va a andar en esta tierra sin cometer errores, pero sí perfectible. Amén. Es decir, usted va a recorrer este camino en esta vida y va a haber tropiezos. Los va a ver. La palabra del Señor dice, imposible es que no vengan los tropiezos, ocurrirán. Pero cuando usted conoce la palabra de Dios y por alguna razón tropieza, el temor de Dios va a estar en usted y entonces eso va a provocar una reacción muy diferente que la de la persona que simplemente camina en la carne o tiene vacíos de conocimiento. Por ejemplo, si este es David y este es Saúl y este es Salomón, usted se va a dar cuenta que el reinado de David, el reinado de Salomón y el reinado de Saúl fueron muy diferentes, ¿cierto? ¿Cuál fue mejor? Humanamente hablando, ninguno. Los tres eran bien pecadores. Salomón cometió adulterio, tomó más mujeres de las que debía, aumentó inclusive el oro y las caballerizas, cuando en el Antiguo Testamento en la ley se le dijo que no lo hiciera. Saúl, Dios viene, lo unge, viene un momento en el cual Saúl comete un error e inclusive lo niega delante del mismo Dios, delante de Samuel se lo niega, pero Saúl tuvo la bendición y la selección de parte de Dios. Inclusive Dios viene y le dijo, si tú hubieras obedecido esto que yo te dije, te hubiese afirmado tu reino. Entonces no es que Saúl creció para ser un fracaso, no, Saúl se descartó a sí mismo. Luego estaba David, y David también cometió grasos errores, cometió adulterio y cometió asesinato. Después en un momento se llenó de orgullo y permitió que Satanás lo tentara y Dios mismo permitió que las cosas se dieran. Entonces, si usted los pone en una balanza, los tres tienen la misma clasificación, pecadores. Pero cuando Dios se acerca a traer la disciplina a cada uno de ellos, usted ve una respuesta muy diferente en los tres. Usted ve que Salomón, desde el principio, con la sabiduría que Dios le dio, sabía lo que tenía que hacer, pero él siguió haciendo lo que quiso. Ve que Saúl, Dios le habla, le dice las cosas, Dios lo respaldó muchas veces y ante su error se puso creativo y sofisticado, se puso a filosofar con el Espíritu Santo. No, pero es que mira, las cosas no son así. Y luego usted ve a David, que fue un hombre que cuando cometió errores, dice que en ese momento, por ejemplo, cuando Natán lo confronta y le dice, pasó esto, y le cuenta la parábola, y él le dice, ese hombre de esa parábola eres tú. Y él dice lo siguiente, soy yo, muerte, lo que me corresponde. Es decir, David estaba listo para morir cuando dijo eso. Esa era la sentencia. Usted ve que él se arrepintió. Pero también vemos en la palabra que existe el Salmo 119. Y usted se encuentra un montón de inferencias de David, de cómo él meditaba en la ley de Dios. Entonces David supo inmediatamente responder, no de su corazón y de su mentalidad y su humanidad caída. David respondió y reaccionó a partir de lo que había conocido de la palabra del Señor. Amén. Entonces usted y yo somos pecadores, pero la manera en la cual reaccionemos es lo que marca la diferencia. Si usted conoce la palabra, entonces ella lo va a configurar y ella va a hacer que cuando falles usted pueda responder en la dirección que Dios quiere. Y entonces Dios va a tener misericordia de ti. Distinto es cuando nos quedamos nada más con una cara de Dios, que es la que nos gusta, la del Salvador, la del Redentor.
Pero se nos olvida que Él nos limpia, que Él nos santifica y que Él tiene planes con nosotros. Amén. Sabe, y es muy lindo, no le tenga miedo a la disciplina de Dios. David supo recibir la disciplina de Dios. Dios a lo largo del tiempo con la iglesia, con el pueblo de Israel también, a través de los años, Él va a interactuar con nosotros y va a haber momentos de disciplina. Va a haber momentos en los cuales usted dice, Padre, como que me estás probando. Y puede hacer en diferentes áreas, puede hacer en las finanzas, puede hacer en su trabajo, puede hacer en su matrimonio. Dios te mantiene a prueba, Dios te está viendo cómo trabajas, cómo respondes, si manejas las cosas en el espíritu o no. Y entonces, dependiendo de esa reacción, vendrá otro nivel de Dios para tu vida. Vea cuando el Señor llevó al pueblo de Israel a Egipto y le dice, yo te llevé al desierto. Dice, para probarte, para ver en tu corazón qué había, para ver si al final del día ibas a obedecer a Jehová tu Dios. Entonces, cuando usted esté en medio de una prueba, no se enoje, no se queje, no reniegue y no le eche la culpa a Dios. Cuando usted esté en medio de una prueba, saque el cuaderno, el lápiz y póngase de rodillas. Y dígale, Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo aprenda en medio de este tiempo? Ore. Y si no oye nada, ayune. Porque la Biblia dice, me buscarán y me hallarán cuando me buscaren de todo corazón. Entonces, Dios no juega a las escondidas. Si usted busca a Dios, realmente Dios le va a responder. En medio de esa experiencia, cuando usted esté buscándolo, entonces el Espíritu Santo le va a hacer saber lo que hay en su corazón. Dice, para que veas, Dios no lo lleva a usted al desierto para Él darse cuenta, es para que usted se dé cuenta lo que hay aquí. Dios no pregunta porque no sepa, Dios sabe. Pero nosotros, como humanos, con un corazón engañoso, dice la Biblia, más que todas las cosas, necesitamos muchas veces hacer una pausa en el camino y poder ver cuando las cosas se aquietan qué es lo que hay ahí. ¿Y sabe usted qué es lo que saca lo que está ahí adentro del corazón? La palabra de Dios. La Biblia dice de ella misma que es como una espada más cortante que cualquier otra cosa, de dos filos, que penetra y discierne las intenciones y los deseos del corazón. Dice que llega hasta los tuétanos. Entonces, cuando nosotros estamos en esa paz, en esa quietud, en el espejo de la palabra, Él va a hacer que emerja lo que usted necesita observar y usted se dé cuenta, mira qué montón de carne hay ahí. Mira, me he movido en las emociones, o esto que yo estoy persiguiendo es pura vanidad. Y entonces puedes hacer una pausa y contemplar, como cuando uno se coloca de frente a un lago y está así totalmente quedito, que parece un vidrio. Cuando usted logra aquietar su alma y poder ver exactamente a través de la palabra, Dios te va a hablar y te va a mostrar lo que hay ahí adentro. ¿Quién dice amén? Nótese cómo el tener una relación con Dios es más que leer la Biblia, ¿sí? Yo la leo, pero también tengo que permitir que ella me hable. Dejar que llegue hasta mis tuétanos y entonces me muestre lo que hay ahí adentro. Eso es como abrir una nuez. Cuando tienen que abrirla, tienen que darle y darle. Y eso es lo que hace la palabra en nosotros. Comienza a abrir, partir las intenciones, los tuétanos, hasta que llega donde tiene que llegar. Y usted puede ver lo que está pasando ahí. Vea, su vida no está estancada. Muchas veces Satanás trae esas mentiras. Su vida está estancada, su vida está pegada. Y puede hacer que haya momentos en los cuales estemos como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto. Puede hacer que haya momentos así. Cuando usted se sienta en un espacio así, busque la presencia de Dios. Porque bien puede hacer que lo esté, o puede hacer que sea simplemente una mentira de Satanás que quiere mantenerlo usted allí, desanimado, triste, y no se dé cuenta de lo que Dios está haciendo. Amén. Cuando usted se sienta de esa manera, busque la presencia de Dios y dígale, Señor, establece tus tiempos en mi vida, revélame qué es lo que tú quieres de mí. ¿Quién dice amén? Y entonces el Señor va a hacer con nosotros lo que Él quiere. Entonces, ¿qué podemos ver? La celebración que nos corresponde observar el día de hoy, así rápido, esto, digamos que a nivel de tiempos a nosotros nos gusta verlo justamente conforme iba pasando. Entonces el miércoles sería el momento en el cual esa cuarta santa convocación se estaría dando, que se conoce como la festividad de las trompetas, o el Rosh Hashanah en hebreo. Vemos que la palabra nos dice, cuando Dios les habla de esta santa convocación, en Levítico 23-24, lo siguiente, dice, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel, el primer día del mes señalado,
A principios del otoño guardarán un día de descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harán ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deben presentar ofrendas especiales al Señor. Entonces, esa santa convocación, básicamente a lo que apuntaba para ellos era el cambio de año. Dios venía a cambiar el año para ellos. Pero no se daba, digamos, de la misma manera que ocurre para nosotros. Cambió el año, cambió la fecha. En realidad lo que acontecía con el cambio de año para la nación de Israel era que Dios venía a determinar quiénes iban a tener bendición y quiénes no. Quiénes morían y quiénes no. Entonces el sumo sacerdote en esa triada de fiestas era cuando se vestía totalmente, y él tenía que ingresar al tabernáculo, y es cuando usted lee que entonces si ellos tenían un año favorable, él salía con vida. Si el sumo sacerdote moría cuando entraba, eso significaba que iba a ser un mal año. El pueblo no estaba en santidad. El sumo sacerdote era el representante de la nación. Afortunadamente para nosotros hoy en día no tenemos un sumo sacerdote como esos, falible, sino a Jesucristo. Amén. Y cuando la iglesia lo sigue a él y camina como tiene que caminar, de él vienen tiempos de bendición y tiempos de reposo sobre nosotros. Pero ¿qué podemos apreciar acá? El Señor, a la hora de mandarlos a celebrar esta santa convocación, les da a ellos instrucciones. Una es que no trabajen ese día. ¿Para qué cree usted que Dios le pide a alguien que no trabaje en una fecha como esas? No era para que se quedara haciendo un camping. Era para que se enfocaran en lo que él quería, ¿sí? Que se abstuvieran de trabajar. Les pide que presenten una ofrenda y ellos tenían que celebrar esa celebración con trompetas. Venían y comenzaban a sonar trompetas durante ese día varias veces, apuntando al cambio de año que venía sobre ellos. Y se daban entonces de ese día en adelante, es decir, de la celebración de trompetas, 10 días en adelante, algo que se conoce como los 10 días temibles, que son días de buscar a Dios en arrepentimiento. Entonces ellos tenían que entrar en ayuno, tenían que analizar su vida, hacer introspección, si durante el año ellos se habían apartado en alguna faceta, ¿cierto?, de la santidad de Dios. Y si ellos se arrepentían y hacían lo que correspondía, entonces Dios perdonaba sus faltas y bendecía el próximo año. Amén. Era un tiempo entonces de una búsqueda intencional de Dios. No pasaba el tiempo como ya, nada más, todo el tiempo siempre era el mismo. No, había momentos específicos de buscar a Dios intencionalmente por algo. Y lo mismo ocurre para nosotros hoy. Esta fiesta nos enseña algo muy particular, y es que esto ya es parte, digamos, de la tradición israelita. Esto no es bíblico, esto es tradición israelita. Ellos creían que durante esos 10 días Dios abría los libros. Ahora usted se va a preguntar, ¿cuáles libros, pastor? ¿Los de Harry Potter? No, jamás. ¿Cuáles libros son los que Dios abre? ¿Usted sabe que Dios tiene libros? Dios tiene libros. Vea lo que nos dice Éxodo 32:31. Dice: y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdones su pecado. De lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. Desde ese momento ellos sabían que Dios tiene un libro escrito para memoria. ¿Sabe? Hay un libro escrito para memoria de los justos, dice la Biblia. Y hay un libro en el cual está escrito quiénes están para salvación y quiénes para lo contrario. ¿En cuál página está el nombre suyo? No sé, es imposible saberlo, pero sí tener la certeza de que estamos ahí. Amén. Dios tiene esos libros. Entonces, la tradición decía que durante estos 10 días Dios abre esos libros, evalúa el corazón de las personas y entonces dice un año de bendición. O lo contrario. O esta persona ya no continuará más después de este año, etc. Esto es importante porque nosotros como hijos de Dios vivimos de cara a algo profético. Y es que un día cuando se dé ese arrebatamiento, cuando el Señor venga por la iglesia, dice que van a ser abiertos los libros. Y entonces ahí se va a mostrar y se va a decir quiénes están escritos en él, y el Señor va a ejecutar sus juicios sobre la tierra. E inclusive dice la Biblia que dependiendo de cómo la gente vive en esta tierra, Dios puede borrar su nombre. ¿Usted sabe que Dios puede borrar el nombre de gente que está inscrita en el libro? A mí eso me da pavor. Puede borrar el nombre. Eso no es para que usted viva con una esquizofrenia en esta tierra, pero sí para que tenga temor santo. Amén.
que vivamos con temor santo, porque cuando el temor santo está en nosotros, entonces la verdadera sabiduría de parte de Dios viene sobre nosotros. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vea qué mal uso hizo Salomón de esto, que Salomón, siendo el hombre, digamos que después de Jesús, más sabio sobre esta tierra, Dios le mostró cómo alcanzar esa sabiduría. Y le hizo ver que el inicio de eso era que él se mantuviera en el temor de Dios. Y Salomón pudo hacer cosas impresionantes, pero hubo un momento en el cual Salomón, con todo ese intelecto que Dios le dio, se apartó del temor santo. Y disertó, dice la Biblia, disertó hasta de los helechos, disertó de las plantas. Imagínese usted la sabiduría que Dios le dio a Salomón para disertar de un helecho. Yo no me pongo a ver las plantas para disertar de ellas. Uno puede aprender de eso, sí, pero Salomón en aquel siglo disertaba de los helechos, pero separado del temor de Dios. ¿Y qué ocurrió? Su humanidad caída lo empezó a llevar en todo lo que no debía. Entonces, amados míos, pueblo de Dios, iglesia de Jesucristo, que esté en nuestros labios siempre el pedirle a Dios que el temor santo sea lo que configure nuestro corazón. ¿Sí? Para que entonces todo lo que Dios trae a usted de bendición le siga siendo de bendición. Dios le dio a Salomón inteligencia para que fuera de bendición para él, pero llegó el momento en el cual esa misma inteligencia la utilizó para mal, para ampliarse las caballerizas, para hacer cosas que no tenía que hacer, para acumular oro. ¿Estamos aquí? Entonces, era un tiempo de arrepentimiento para ellos, para que entonces Dios bendijera. Cuando nosotros llevamos esto entonces a la aplicación para nuestro día como cristianos, podemos ver dos aspectos claves de esto. Uno es de cara al futuro, tener presente que el Señor viene por su iglesia. Nótese lo que nos dice el apóstol Pablo sobre esta idea. Dice: aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Repita conmigo: transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. ¿Cómo se llama la celebración? La festividad de las trompetas. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Entonces, un aspecto de esto es vivir con esa conciencia de que en cualquier momento Dios puede sonar su gran cuerno y llevarnos a su presencia. Eso nos debe a nosotros verdaderamente poner a tiempo para vivir en esta tierra como corresponde. A veces estamos demasiado ansiosos por hacer aquí. Y está bien, vamos a trabajar y vamos a ser buenos en lo que hacemos y excelentes, pero no viva afanoso y ansioso por hacer en esta tierra. Amén. La palabra del Señor dice que los que quieren acumular riquezas caen en condenación y en lazo del diablo. Entonces a veces estamos tan enfocados en esta tierra, en las cosas que hay aquí, que de un momento a otro usted está bien lejos de lo que el Señor quería. Desenfocado, desenfocado. Amén. Entonces vivir con una conciencia del futuro, de que el Señor, a como viene por nosotros en el rapto, puede hacer que hoy en la tarde Dios le plazca llevárselo a usted a su presencia. Amén. Viva agradecido, viva con contentamiento, viva aprovechando lo que Dios le ha dado, viva entendiendo los tiempos de Dios, viva en santidad para Él. ¿Sí? Y eso me lleva al siguiente punto, que es vivir el presente de la manera adecuada, vivirlo en santidad. Vea lo que nos dice el apóstol Pedro sobre esto. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Así, ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo. ¿Usted ha escuchado cuando explota un transformador? Qué susto, ¿verdad? Bueno, un gran estruendo, seguramente 1000 veces o más que eso. Y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se halla será quemado. Puesto que todo será deshecho, ustedes, oiga esto, puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Santa y dedicada a Dios. ¿Estás dedicando tu vida al Señor? Yo te hago esa pregunta hoy, y más que yo de parte del Espíritu Santo. ¿Estás viviendo tu vida para el Señor? ¿Una vida dedicada a Él? Vivan una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida de Dios.
La venida del día de Dios, dice. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las flamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Amén. ¿Quién quiere eso? Solo 3 personas en la iglesia quieren estar ahí. Queremos ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y en medio de eso, entonces, enfocarnos en predicar el Evangelio, en hablarle a nuestros familiares, amigos, conocidos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. No podemos simplemente tomar toda la bendición que Dios nos ha entregado y cerrar los ojos a lo que está pasando la gente allá afuera. Debemos vivir con esa conciencia de la venida de Cristo, de lo que ha hecho en nosotros y ser justos, poder hablarles a los demás de lo que el Señor quiere.